Keir Starmer es el nuevo primer ministro de Reino Unido luego de que el Partido Laborista obtuviera una aplastante victoria en las elecciones. En su primer discurso como jefe del Ejecutivo prometió que desde este momento comienza el trabajo para reconstruir el país. Y este viernes 60 millones de iraníes vuelven a las urnas para elegir a su próximo presidente. Los ciudadanos se debaten entre un reformista y un ultraconservador. El ayatolá Ali Jamenei ya emitió su voto y pidió a la ciudadanía participar en los comicios ante la alta abstención de la primera vuelta. Y ya están en marcha los cuartos de final de la Eurocopa. Este viernes conoceremos a los dos primeros integrantes de las semifinales del torneo. La Francia de Mbappé y la Portugal de Ronaldo juegan en Hamburgo. Ya está en marcha el partido entre España y Alemania. Tenemos reporte. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24. Mi nombre es Rodrigo Sedano y es un placer estar con ustedes. Vamos a abrir el informativo en Reino Unido, que desde este viernes cambia de era. Por primera vez en 14 años el Partido Laborista vuelve al poder tras una serie de crisis políticas y económicas después del Brexit que han afectado el poder adquisitivo de los británicos. Recién nombrado primer ministro, Keir Starmer ha prometido reactivar la economía, aunque advierte que no será fácil. Vamos a conectar con Luisa Pulido, nuestra corresponsal en Reino Unido. Luisa, buenas tardes. Allí ya conocemos ya algo de la formación de este nuevo gobierno laborista. Sí, han sido unas horas bien frenéticas, marcadas además por la lluvia. Aquí en Downing Street ha iniciado entonces oficialmente este gobierno laborista tras 14 años de gobiernos conservadores. Ha sido una jornada bien intensa porque el primer ministro está empezando a tomar sus primeras decisiones de Estado, y una de ellas es la conformación del gabinete. Este está empezando a ser moldeado. Ya la mayoría de los cargos están ocupados y puede decirse que la gran mayoría de los ministros que estuvieron en el gabinete, en la sombra, en la oposición que lideraba Starmer, han sido ratificados. Se destaca la presencia de 7 mujeres, la mayoría de ellas en cargos bien importantes para el gobierno, como la viceprimera ministra es Angela Rayner. Rachel Reeves, que es la ministra de Finanzas, es la primera mujer en la historia del Reino Unido en ocupar semejante posición, y tiene una de las prioridades fundamentales, que es recuperar la economía, darle un boost de inversión para que la economía pueda crecer y por supuesto tenga un impacto en el bolsillo de todos los británicos. También está Yvette Cooper, la ministra del Interior, cuya prioridad debe ser la migración legal e ilegal. Está David Lammy como ministro de Exteriores, que dice sentirse orgulloso por su sangre latinoamericana. Sus padres vienen de la Guyana. También ha sido nombrado el ministro de Salud, de Transporte, de Defensa y de otros cargos bien importantes. Keir Starmer se presentará en la escena internacional este martes en Washington, en la cumbre de la OTAN. Bueno, Luisa, ¿y qué más podemos esperar ahora de este nuevo rumbo político que ha prometido Keir Starmer para el país? Ha hablado del cambio, el cambio que se verá no solamente para quienes votaron laboristas, sino para en general en toda la población. Eso es lo que se esperaba que dijera, porque la nueva conformación de la Cámara de los Comunes nos muestra las divisiones y cómo va justamente a estar dividido esas diferentes opiniones, y justamente van a estar reflejados en cuáles deben ser las primeras decisiones. Ha sido un discurso bien aterrizado, ha dicho que va a haber cambios, por supuesto que eso es lo que él espera, especialmente enfocados en la clase trabajadora, que es mayoritariamente la población en este país, pero no inmediato. Ha pedido tiempo, ha usado una metáfora de que no es un switch de la luz y que simplemente se prende o se apaga, va a tomar tiempo. Ha hablado de la importancia de la inversión, de promover el crecimiento de la economía, porque ese es justamente la gran deuda histórica que tiene el Reino Unido y que va definitivamente a transformar la vida de millones de personas. Pues Luisa Pulido desde Londres, muchas gracias por este reporte. Nosotros cambiamos de tema porque 61 millones de iraníes están llamados a las urnas para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se disputan el candidato reformista Masoud Pezeshkian y el ultraconservador Said Jalili. Una de las cuestiones clave es la participación electoral. Según el régimen, más del 60% de los electores no acudieron a votar en la primera vuelta.
Incluso antes de que se abrieran las urnas, ya había fila ante este colegio electoral en Teherán. En la primera vuelta, la participación oficial fue inferior al 40%, su nivel más bajo en los 45 años de la República Islámica. A las 8 en punto hora local, el líder supremo, Ali Khamenei, depositó su papeleta en la urna, animando a los iraníes a ir a votar. He oído que la gente está más entusiasmada e interesada que antes. Alabado sea Dios. Si es así, será magnífico que la gente vaya a votar y elija al mejor candidato. Los votantes deberán elegir entre el ultraconservador Said Jalili y el diputado reformista Masoud Pezeshkian, que quedó ligeramente por delante en la primera vuelta. Partidario de la apertura social y política, hizo campaña con la promesa de poner fin a las sanciones internacionales que paralizan la economía. Estas han empeorado desde que Estados Unidos se retiró del acuerdo internacional sobre el programa nuclear iraní en 2018, un acuerdo que el candidato ultraconservador Said Jalili siempre ha denunciado, debido a las concesiones hechas a potencias extranjeras. Los iraníes también han vivido años oscuros en términos de libertad, sobre todo con la represión a las manifestaciones tras la muerte de Mahsa Amini. La presencia de un reformista en la segunda vuelta podría animar a algunos electores a acudir a las urnas, una cuestión de legitimidad para la República Islámica. Según algunos observadores, las cifras oficiales de participación han sido infladas por el régimen. Vamos ahora con información relacionada con la guerra en Gaza. Una fuente en el equipo negociador israelí asegura que hay una posibilidad real de llegar a un acuerdo con Hamás sobre una eventual liberación de los rehenes secuestrados y un pacto acerca de un alto el fuego en Gaza. Esto después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenara a la delegación trasladarse a Qatar para reiniciar los diálogos que permitan un alto el fuego. Veamos más en este informe. Los manifestantes marchan y corean consignas, pidiendo la liberación de los rehenes. Un posible paso hacia esa meta es la decisión del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de enviar una delegación a Qatar para reanudar las negociaciones estancadas con Hamás sobre una liberación de rehenes. Esto tras las nuevas propuestas del grupo islamista. Netanyahu informó a Estados Unidos en una llamada telefónica. La Casa Blanca expresó su esperanza de que pudiera haber un gran avance. El presidente acogió con satisfacción la decisión del primer ministro de autorizar a sus negociadores a entablar contactos con mediadores egipcios en un esfuerzo por cerrar el acuerdo. El jefe del Mossad, la inteligencia israelí, encabeza la delegación que se reunirá con los mediadores, que llevan meses intentando que Israel y Hamás busquen una solución negociada. Hamás lleva tiempo exigiendo una retirada de tropas israelíes del enclave palestino como preludio de un acuerdo de alto el fuego y el fin de la guerra. Netanyahu ha prometido en repetidas ocasiones que la campaña de Gaza no terminará hasta que se hayan destruido las capacidades militares y gubernamentales de Hamás. Washington anunció en mayo una vía para un acuerdo de tregua que, según dijo, había propuesto Israel. Nos vamos ahora hasta México porque Beryl, convertido en huracán categoría 2, tocó tierra en la península del Yucatán durante la mañana de este viernes. Varias localidades turísticas como Playa del Carmen, Cancún, Tulum y Cozumel entraron ya en alerta roja. Beryl es el primer y prematuro huracán de la temporada que ha dejado un rastro de destrucción y más de 10 muertos en su paso por el Caribe. Nuestro corresponsal en Ciudad de México, Mario Carbonell, nos amplía. El huracán Beryl tocó tierra en México este viernes a las 5 de la mañana, hora del centro. Entró por el estado de Quintana Roo, concretamente al norte del municipio turístico de Tulum, y lo hizo como huracán categoría 2, por lo que aproximadamente 2.200 personas han sido trasladadas a 58 refugios temporales en 11 municipios del estado de Quintana Roo. Cerca de 10.000 elementos de las Fuerzas Armadas, entre el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, se encuentran desplegados en la entidad para brindar apoyo a la población que lo requiera, y otros 15.000 servidores públicos, por ejemplo de la Comisión Federal de Electricidad y de Protección Civil, también están dispuestos para brindar ayuda a la ciudadanía. El reporte preliminar indica que no hay registro de personas fallecidas o lesionadas. Las afectaciones se concentran principalmente en cortes al suministro de energía eléctrica. Por ejemplo, 40% de la población en Tulum y 50% en Isla Mujeres no cuentan con energía eléctrica, pero ya se realizan los trabajos para restablecer el servicio. Las autoridades han hecho el llamado a la población a que se mantengan alertas, porque si bien este huracán que entró como categoría 2 se desplaza a una velocidad de 24 kilómetros por hora hacia el noroeste,
el pronóstico es que salga hacia el Golfo de México y nuevamente pegue por las costas de Tamaulipas. Este escenario no está descartado porque es la trayectoria que ha seguido este huracán. Por ello, el llamado a la población es mantenerse atenta a los avisos de protección civil. Y el mandatario húngaro Viktor Orbán continúa en su autodenominada misión de paz para el conflicto ucraniano. De visita en Rusia se reunió con el presidente Vladimir Putin y allí le presentó su propuesta de alto el fuego, un hecho que no ha sido bien recibido por varias autoridades de la Unión Europea, en donde Orbán posee ahora la presidencia pro tempore. Les contamos más en este informe de Rodolfo Somoza. El primer ministro de Hungría y presidente pro tempore de la Unión Europea, Viktor Orbán, está en Moscú y ya se reunió con el presidente Vladimir Putin. Esto como parte de lo que el mandatario centroeuropeo denominó Misión de Paz para Ucrania. Ustedes han venido aquí para discutir todos los matices de la situación en Kiev, la cuestión ucraniana. Espero que tengamos la oportunidad de intercambiar nuestras preocupaciones sobre la construcción de relaciones bilaterales en esta situación difícil. Conversaciones que llegan en un importante momento del conflicto en el cual Rusia está a la ofensiva, mientras Ucrania resiste, aunque con importantes pérdidas. El contacto Moscú-Budapest forma parte de una iniciativa individual de Orbán y es considerada como no oficial por parte del bloque europeo. Hungría se convertirá poco a poco en el único país europeo que podrá hablar con todo el mundo. Un encuentro que ocurre tan solo unos días después de que Orbán llevara su propuesta de alto al fuego a Kiev. La iniciativa de mediaciones entre Rusia y Ucrania causa recelo entre algunas autoridades de la Unión Europea. El primer ministro Viktor Orbán está de visita en Moscú. La propuesta de paz no detendrá a Putin. Solo la unidad y la determinación abrirán el camino hacia una paz integral, justa y duradera para Ucrania. La estrategia europea para Ucrania muestra así sus fisuras a través de uno de sus miembros más díscolos. La propuesta de paz de Orbán incluye un alto al fuego que Ucrania y las potencias occidentales rechazan por considerar que favorece la ocupación rusa, e incomoda al bloque porque el premier húngaro se ha propuesto usar su puesto comunitario para la defensa de intereses opuestos a los de la mayoría. La discordia, arrastrada desde el inicio del conflicto en Ucrania, se muestra ahora con máxima evidencia. Y vamos a cerrar el informativo con los cuartos de final de la Eurocopa. En juego está ya el encuentro entre la anfitriona Alemania y el combinado español. Más tarde comenzará el segundo partido entre las selecciones de Francia y Portugal. Al respecto nos ampliaba anteriormente nuestra compañera Natalia Ruiz Giraldo desde Hamburgo. Muy buenas tardes desde Hamburgo. Efectivamente hay toda una dimensión histórica en este partido entre Francia y Portugal, porque estos dos equipos en las últimas 14 veces en que se han medido, Francia ha ganado en todas ellas excepto en una. Portugal tan solamente logró una victoria y eso fue en la final, eso sí, de 2016 Eurocopa que se disputaba de hecho en Francia y justamente los franceses perdieron desde esa entonces. Pero también es histórico porque claro, tiene ese enfrentamiento que se verá entre Kylian Mbappé y su ídolo de infancia Cristiano Ronaldo. Hablemos de Francia. Este equipo hasta ahora en esta Eurocopa ha sido bastante decepcionante, no ha tenido el nivel de juego que se esperaba. En defensa está muy bien, tan solo ha encajado un gol, pero en cuanto a definición ha sido bastante pobre la presentación de los franceses, pero esto no tiene nada, digamos, de extraño con lo que ha realizado Francia en las últimas Eurocopas. De hecho, desde la semifinal en 2016 ante Alemania, que ganó 2-0, los 3 partidos que ha ganado Francia desde entonces han sido gracias a autogoles, como lo hizo en el pasado partido ante Bélgica en octavos de final para poder llegar a esta ronda. En todo caso, Didier Deschamps se mantiene fiel a sus ideas, a su esquema, ese esquema 4-3-3 que debería volver a alinear el día de hoy, con un par de cambios, eso sí, porque Adrien Rabiot por acumulación de tarjetas no estará presente, se espera que sea Eduardo Camavinga y falta la pregunta, el gran enigma que es saber quién estará en punta, Marcus Thuram o será Kolo Muani. Eso lo sabremos ya dentro de un ratico más cuando se conozca la composición. En todo caso, en caso de llegar a esta semifinal, será la cuarta semifinal de Les Bleus desde que Didier Deschamps los dirige. Hablemos de Portugal, por supuesto, este gran equipo con algunos de los mejores jugadores del mundo en los clubes europeos y la prensa portuguesa que dice tenemos el mejor equipo de Portugal en la historia, pero este equipo tampoco ha sabido brillar, a pesar de que arrancó bastante bien en realidad en la fase de grupos, pero el último partido ante Eslovenia fue un partido muy sufrido con un Cristiano Ronaldo que por ahora no ha encontrado el gol, de hecho falló además ese penalti en el partido de octavos de final y nos acordamos de verlo a él llorando tremendamente, pero esto de alguna manera volvió a unir al equipo, sobre todo que Portugal lo que quiere es que Cristiano Ronaldo se despida de esta Euro con una gran victoria.
Pues con este reporte desde Hamburgo vamos a cerrar el informativo. Yo les invito a que sigan aquí con nosotros en France 24.